Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Béisbol. Hoy les traemos un excelente artículo escrito por Frank Pereiro, autor de Baseball Report, sobre el vuelo más caótico en la historia del béisbol, y los Mets campeones de 1986. Y vaya tema, ¿eh? Porque sumergirnos en esta historia no es solo hablar de estadísticas. Para nada. Tratar de entender cómo un nivel tan, digamos, extremo de disfuncionalidad humana puede forjar a un campeón. Exacto. Y para descifrar eso, bueno, la perspectiva de Frank Pereiro es absolutamente vital aquí. Sí, porque él no escribe esto desde la nostalgia, de un fanático de los Mets. Todo lo contrario. Su ángulo es muchísimo más crudo. Imagínense esto. Frank, en el otoño del 86, tenía 19 años. Vivía en Boston. Tratando de aprender inglés, además. Sí, exacto. Y su única ancla emocional eran los Red Sox. O sea, él confiesa en el texto que odiaba a esos Mets con toda su alma. Un odio visceral, ¿eh? Lo compara solo con lo que sintió por los Piratas en el 79. Totalmente. Así que este análisis nace literalmente desde la cicatriz del bando perdedor. Claro, y esa herida es lo que le quita cualquier, digamos, filtro romántico a la historia. Es brutalmente honesto, nos narra a un equipo al que sufrió muchísimo, pero cuya grandeza por fin logra desentrañar casi 4 décadas después. Y qué bueno que no hay filtro romántico, porque si miras los números de ese equipo son aterradores. Una aplanadora. Totalmente. No fueron un grupito pintoresco que tuvo suerte en octubre. Ganaron 108 partidos en temporada regular. 108, es una locura. Sí, 108. Es, un dominio con una brutalidad matemática aplastante en la Liga Nacional. Y desde el punto de vista analítico, eran muy difíciles de querer, ¿no? Muy difíciles. No buscaban aprobación pública, no les importaba la buena prensa. Cero. Pero tenían un talento crudo que los hacía irreversibles. Y bueno, para entender esa psique, hay que ver su hábitat. Claro, el telón de fondo. La Nueva York de los años 80. Y aquí hay que borrar esa imagen del Times Square de hoy. Sí, nada de pantallas gigantes ni tiendas familiares. Nada de eso. Era una ciudad rota, que respiraba peligro. Las aceras olían mal, te vendían Rolex falsos en cada esquina. Era pura tensión constante, ¿eh? Exacto. Y el Chase Stadium en Queens era el monumento a esa vibra. Pintura descascarada y el ruido, temblaba todo. Por los aviones de la guardia, me imagino. Sí, un ruido ensordecedor cada 5 minutos. Y si tomas ese ecosistema, el contraste con el Bronx es sociológicamente brillante. Oh, claro, los Yankees de George Steinbrenner. Ellos eran el opuesto total. El banco corporativo de Wall Street. Sí, una franquicia manejada con reglas milimétricas. Los jugadores rasurados, sin vello facial, uniformes impecables. Una imagen imperial, digamos. Yo siempre he pensado en esta dicotomía con una analogía musical, ¿eh? A ver. Los Yankees eran como una orquesta sinfónica. Talentosos, claro, pero tocando de traje y por obligación. ¿Y los Mets? Los Mets eran una banda de punk rock tocando a todo volumen en un garaje de concreto inmenso. Los chicos malos del béisbol. Y para esa banda de punk rock, tenían al líder perfecto, ¿no? David Johnson. El manager ideal para ellos, ¿sí? No era un ejecutivo de traje. Era un tipo que se sentaba a fumar, se tomaba una cerveza con ellos. Prometiendo dominio absoluto sin filtros, claro. Otro era distinto. Totalmente. Si abrías la puerta de ese vestuario, no veías a un grupo homogéneo. Estaba dividido casi por una falla tectónica. ¡Wow! Tenían 2 almas opuestas que en teoría debieron haberse destruido mutuamente. Desglósame eso porque es fascinante. ¿Cómo estaba dividido? Bueno, por un lado tenías a la Scum Bunch. El grupo de la escoria. Vaya nombre. Se los decían con orgullo. Ahí tenías a Jesse Orozco, Doug Sisk, Danny Heap y figuras volcánicas como Dwight Gooden. Claro, ganando el Cy Young a los 21 años con rectas imposibles. Exacto. También Darryl Strawberry, con un talento inmenso pero muy autodestructivo. Y Lenny Dykstra. Nails, que jugaba ignorando el dolor, chocando contra las paredes. Eran tipos viviendo al límite. Y del otro lado del vestuario. Del otro lado tenías a los puritanos, la antítesis absoluta. Me imagino que ahí entra Gary Carter. Claro, Teeth, el de la sonrisa perfecta que solo grababa comerciales de chicles sin azúcar. Sí. Y Mookie Wilson, un hombre súper devoto. Y Ron Darling,
que es un caso genial porque venía de Yale, una mente súper analítica procesando todo este caos. O sea, a ver, trata de imaginar eso. De un lado tienes barriles de cerveza, humo de tabaco, intensidad callejera. Ujú. Y del otro, tipos de familia bebiendo agua mineral. Sociológicamente hablando, ¿cómo es que no implosionaron? Bueno, la clave de ese ecosistema frágil fue un pacto tácito. Una regla no escrita, pero inquebrantable. De tolerancia. Más que tolerancia, de protección absoluta. Nadie juzgaba a nadie y, sobre todo, nadie filtraba una sola palabra a la prensa. Ya, o sea, los puritanos no daban sermones y la Scum Bunch no se burlaba de ellos. Exacto. Pero el dato duro que demuestra esto se veía en el terreno. Tuvieron 4 peleas campales multitudinarias ese año. Uy, sí. Y las ganaron todas. Porque si le tiraban un pelotazo a Gary Carter, el primero en saltar a dar golpes para defenderlo era alguien de la Scum Bunch. ¡Qué locura! Se defendían a muerte sin importar el bando. Esa lealtad instintiva fue su pegamento. Y menos mal, porque los iban a llevar al límite físico y mental. Octubre. Todo este ecosistema frágil fue puesto a prueba. Hablamos del juego 6 de la serie de campeonato. Contra los Astros de Houston, el 15 de octubre. No fue solo un juego de béisbol, fue una lucha contra un terror absoluto, ¿eh? El miedo a Mike Scott. Ese era el contexto. Los Mets estaban verdaderamente aterrados de llegar a un juego 7. Sí, porque el abridor iba a ser Scott, que ya les había ganado 2 veces. Y no solo eso, había una paranoia de que Scott raspaba las pelotas con lija. Espera, sí, el texto menciona que guardaban las pelotas como evidencia. Literalmente como escena del crimen. Querían evitar a ese hombre a toda costa, costara lo que costara. Y vaya que costó. Los números de esa agonía. Son absurdos. 16 entradas, 4 horas y 42 minutos, 36 peloteros utilizados. Imagínate la acumulación de ácido láctico en esos cuerpos. Es un agotamiento del sistema nervioso central que apenas se puede cuantificar. Y terminan ganando 7-6 con Orozco sacando el último out. Ray Knight dijo después que sentía como si cargara 1.000.000 de sacos de arena en los hombros. Una descripción perfecta del colapso físico. Y bueno, cualquier equipo normal en ese punto, o sea, se va a dormir. Te subes al avión y colapsas. Claro. Pero aquí, una decisión gerencial aparentemente inofensiva fue la chispa que lo detonó todo. El vuelo de regreso. El famoso DC-10 de United Airlines. Todo empieza por un error de cálculo de Frank Cashen, El gerente general. que era de la vieja escuela, súper severo con eso de separar a las familias del equipo. Sí, pero Darlene y Knight lo convencen de que las esposas suban al vuelo charter. Después de semejante desgaste, claro. Cashen cede, pero meter a las esposas vestidas de gala junto a un equipo dividido y con estrés postraumático, bueno, fue un error enorme. La anarquía total. O sea, el desastre empezó antes de salir del estadio en Houston. Sí, la champaña fluyendo por todos lados. Randy Neiman persiguiendo a Cashen, un gerente de traje y empapándolo por completo. Ya ahí no había autoridad. Y cuando suben al avión, la cabina se divide exactamente igual que el vestuario. Tal cual. Adelante tenías a los puritanos con Carter intentando brindar con calma, mantener la compostura. Y atrás, Atrás la Scum Bunch abolió la civilización. Empezó una guerra de comida literal. volaban filetes, pollos enteros. Vegetales estrellándose contra los compartimentos. Y el nivel de frustración física, empezaron a arrancar los mecanismos de los asientos para poder acostarse. Destruyendo la propiedad de United Airlines a la fuerza bruta. Dwight Gooden relató después escenas explícitas cerca de los baños, un caos absoluto. Y las pobres esposas. Claro, ellas colapsaron. Totalmente. Subieron con vestidos hermosos y zapatos de charol. Imagínate el aterrizaje en el aeropuerto Kennedy, con toda la prensa esperando. Héroes. Parecían náufragos. Sí, bajando tropezando, manchados de grasa, champaña pegajosa, confundidos por completo. Y bueno, el remate de esto llega después con la factura, ¿no? $7,500. $7,500 por los daños. Y una carta de la aerolínea diciendo que su comportamiento fue vergonzoso. Una factura que la verdad pudo haber fracturado al equipo justo antes de la Serie Mundial. En cualquier otra franquicia iniciaría una cacería de brujas gerencial. Totalmente. Y Cashen hizo lo que haría un corporativo. Le ordenó a David Johnson que los jugadores pagaran la deuda de su bolsillo.
Y que recibieran una reprimenda ejemplar, ¿eh? Sí. Entonces Johnson reúne a todos en el vestuario del Shea. Debe haber habido una tensión insoportable ahí. Absoluta. Puritano o Scum Bunch, todos callados. Johnson sostiene la factura frente a ellos, pone cara seria y de repente la rompe en 1000 pedazos. Un riesgo gerencial enorme, fíjate. Un riesgo, pero les grita, no van a pagar un solo centavo de esto. Lo que van a hacer es ganar la Serie Mundial. Ese es el momento cumbre, porque desde el análisis de recursos humanos está premiando la negligencia, Podría parecerlo, sí. pero psicológicamente galvanizó al equipo por completo, borró la línea entre los dos bandos. Exacto. Ya no eran los buenos contra los malos. Eran los Mets contra la gerencia y el mundo. Y esa misma cohesión, esa mentalidad de trinchera forjada en el caos, fue lo que los hizo inmortales. Especialmente contra los Red Sox en la Serie Mundial. Hay que recordar que Boston estuvo a un out de ganar. Y Frank Pereiro, nuestro autor, estaba en Boston sufriendo todo esto. Y los Mets se negaron a morir. Esa unión los sacó adelante. Fue la armadura que los salvó. Lo cual, la verdad, me lleva a pensar en el deporte de hoy en día. Y quiero lanzar esta pregunta porque es una reflexión obligatoria para todos los que nos escuchan. ¿Creen que el béisbol moderno, con toda su disciplina y su profesionalismo, ha perdido algo de esa cohesión salvaje que hacía únicos a equipos como los Mets del 86? Es un gran punto, ¿eh? Hoy todo está hipermonitoreado. Milimétricamente, sí. Tienes departamentos de relaciones públicas, dietas calculadas al miligramo. Todo está esterilizado. Ya no hay espacio para la imperfección. Exacto. Y quizás al eliminar ese caos, estamos perdiendo esa fricción que construía el alma impredecible de un equipo verdaderamente unido en la adversidad. Totalmente de acuerdo. Esa imperfección a veces es lo que te hace ganar. En fin, ha sido un viaje increíble a los años 80. Fascinante, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Recuerden seguir a Baseball Report y a Planeta Béisbol en todas nuestras redes sociales. Así es, no se lo pierdan. Estamos en X, en Instagram y los invitamos a unirse a Telegram y WhatsApp para que no se pierdan ningún artículo histórico ni nuevos análisis como este. Un saludo muy cálido y nos escuchamos en la próxima.